Retomamos el día a día en el canal con una manualidad muy colorida. Haremos 2 decoraciones diferentes sobre carcasas de móvil. Una idea genial para dar un cambio a las nuestras o hacer un bonito regalo. ¿Os gusta la idea? Acompañadme, comenzamos. Como no puede ser de otro modo, lo primero es buscar la carcasa adaptada al móvil que queremos proteger o el que ya tenemos. Yo he comprado 2 carcasas transparentes, sencillas, sin ningún tipo de dibujo y muy económicas. Las decoraciones pueden ser múltiples y las técnicas también. Incluso podríamos realizar decoupage o pintar con pinturas acrílicas. Yo os voy a dejar 2 opciones diferentes, muy coloridas y vistosas. Para la primera de ellas no me complico para nada. Directamente voy a utilizar una figura de punto diamante. Últimamente, quien más y quien menos conoce esta técnica. Un soporte o plantilla adhesiva con el dibujo ya impreso y un montón de numeritos que corresponde a los colores que tenemos que incluir o pegar por encima. Podéis encontrar este tipo de diseños en un montón de formatos online o en tiendas físicas. Por ejemplo, Teddy, los famosos Action, Temu, AliExpress, Amazon, etc. Yo conservo estas de una colaboración anterior. Despliego los materiales, plantilla, brillantes, el buril, la goma y comienzo a rellenar el diseño. Aunque previamente he comprobado que este encaja en el tamaño que quiero cubrir. Al igual que la carcasa, el fondo del diseño de este precioso león es transparente, así que se va a mimetizar perfectamente con el fondo. Termino acoplando esas pequeñas piedrecillas con forma de pluma u ovaladas y lo dejo aparcado de momento para realizar la segunda carcasa y una decoración diferente y también muy sencilla. En esta ocasión utilizaré algo tan sencillo como pegatinas, en algún caso holográficas, nos sirve cualquiera que tengamos, y también pequeños tatuajes sencillos o stickers que hemos visto utilizar en otro tipo de manualidades aquí en el canal. Realizaré una pequeña selección que se adapte bien al tamaño de la carcasa e iré montando el diseño que más me guste. En ambos casos voy a realizar la decoración en la parte exterior de la carcasa y después la protegeremos. El material de estas carcasas es silicona flexible, no porosa. Para realizar los tatús, algo muy sencillo. Colocamos el tatú encarado con la superficie, es decir, boca abajo. Humedecemos la parte superior del papel con las yemas de los dedos o incluso pulverizando agua por encima. Frotamos suavemente, deslizamos la hoja de papel y el tatuaje ya ha quedado fijado. A continuación, a pequeños toquecitos con una toallita o un paño de algodón que no deje marca, damos pequeños toques para absorber el excedente de humedad y dejamos secar por completo. Así con cualquiera de los tatús que vayamos a realizar sobre el soporte. ¿Os están gustando las ideas de hoy? ¿Y todavía no estáis suscritos al canal? Es muy sencillo, simplemente pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla os habréis suscrito. Si además activáis la campanita que aparece al lado, os llegará una notificación cada vez que yo comparta una nueva idea con todos vosotros. A todos y cada uno de vosotros que me acompañáis en esta andadura, muchísimas gracias. Y las pegatinas, pues tan sencillo como despegarlas del soporte y colocarlas donde deseemos. Volvemos a la primera carcasa y antes de pegar el león sobre esta, voy a bordear todo el contorno con cinta de pintor, cinta carrocera. Luego veréis por qué. Adapto la pegatina al soporte y voy fijándola muy bien pasando un buril o una plegadera por encima, principalmente para fijar bien y que no queden burbujas de aire.
Y os estaréis haciendo una idea de cómo vamos a proteger estas carcasas. Bingo, con resina. Pero en esta ocasión voy a utilizar una resina diferente que todavía no había probado. La resina Flex de Resin Pro. Básicamente porque deseo que mis carcasas sigan siendo flexibles, que tengan movilidad, y eso lo puedo conseguir con este tipo de resina. Preparo la mesa de trabajo y todos los materiales necesarios, guantes para protegernos, un lugar ventilado y la imprescindible balanza o peso. El porcentaje de esta resina es 97% componente A, 100% componente B en peso. Vierto y peso ambos componentes en un mismo envase y mezclo durante aproximadamente 3 minutos con movimientos envolventes, intentando no generar demasiadas burbujas. Y lo dejo reposar un par de minutos antes de verter sobre ambas carcasas. Voy vertiendo poco a poco sobre ambas superficies y ayudándome de un palito de madera depresor, ayudando a la resina para que se autonivele y llegue bien a los bordes. Un dato muy importante de esta resina es que no la podemos utilizar sobre materiales porosos, por ejemplo, madera. Mi experiencia es que genera muchísimas burbujas de aire al intentar filtrarse por los materiales porosos y hace que la resina quede inservible. Cada una de las resinas tiene características independientes, mezclas diferentes, tiempos de secado y curación o manipulación propios. Así que siempre debemos respetar mucho las indicaciones de cada fabricante. Esta resina me va a aportar la flexibilidad que necesito para estas carcasas, aunque si no disponéis de ella también podríamos realizarlo perfectamente con cualquier otra, teniendo en cuenta, eso sí, que nuestra carcasa va a quedar un poquito más rígida. Como siempre, contamos con la inestimable colaboración de Resin Pro, que sabéis que es mi marca de cabecera para hacer proyectos con resina. Os dejaré abajo en la cajita de información del vídeo todos los materiales y un código de descuento por si necesitáis realizar alguna compra que esta os resulte más económica y apetecible. Sobre todo que ahora con la vuelta al cole todos andamos un poco más apurados. Al igual que con otras, pasaré una fuente de calor por encima para eliminar la mayor parte de burbujas de aire que se hayan generado o incluso que no quede ninguna. Y dejo secar, curar o polimerizar durante 24 horas. El tacto o cristalización de esta resina hace que me resulte un poquito más difícil determinar cuál es el punto óptimo para manipular y que ya está completamente secada, ya que el tacto final no deja de ser gomoso, tipo plástico. Aunque ahora que han pasado varios días y ya estoy montando este vídeo, os digo que al final adquiere una dureza y resistencia brutales. Es más, he probado a intentar pasar una cuchilla, un punzón por encima y desde luego gana resistencia a la carcasa infinita. Me queda un último apunte que contaros sobre las dos opciones, cinta carrocera en el borde sí o no. Mi opinión personal es que en este trabajo en concreto, sin cinta carrocera, queda el borde muchísimo mejor, más pulido y pulcro. Quizás por la densidad de esta resina una vez mezclada. Es bastante espesa y con un poquito de tacto al ir vertiendo y extendiendo la resina es muy difícil que desborde. Y ya está. La manualidad me ha resultado súper sencilla. 2 decoraciones diferentes. Ya os contaba al inicio que podéis realizar la que más os guste u os apetezca. Y sin duda no podía haber escogido una protección más resistente y perfecta que la resina Biflex de Resin Pro. Una de las carcasas es para mí y la otra ha sido un éxito de regalo. ¿Adivináis cuál es cuál? Bueno, familia, me despido. Espero que os haya gustado este par de ideas sencillitas y alegres. Nos veremos próximamente con más ideas. ¡Chao!